Bien. Vectores linealmente independientes y linealmente dependientes. Algo adelante, en la última parte de la unidad 1, recuerdan, vimos esto, vimos que la definición de combinación lineal, y dijimos que la combinación lineal entre dos o más vectores es el vector que se obtiene al sumar esos vectores multiplicados por los correspondientes escalares. Y teníamos esta fórmula, donde B sería combinación lineal de B1, B2, Bn, ya que podemos obtener a B con la simple suma de los vectores B1, B2, Bn, es la suma de estos vectores multiplicados por un escalar, es decir, que las únicas operaciones que utilizamos acá es suma de vectores y multiplicación por escalar, nada más, ¿sí? Y les puse un ejemplo, el ejemplo más sencillo, uno de los ejemplos más sencillos, que es en el plano. ¿Por qué? Porque lo podemos graficar y porque ustedes ya estudiaron métodos sencillos como el método del paralelogramo para sumar vectores. Entonces podíamos ver, yo ahora estoy haciendo un recuerdo nada más de eso. Ya lo vimos, esto, tendrían que tener estudiado, pero bueno. El recuerdo era que, bueno, tenemos acá dos vectores U y V que tienen direcciones distintas. Para empezar, son linealmente independientes entre ellos, porque imagínense, si U y B fuera así, por ejemplo, este fuera U y este fuera B, serían paralelos, son proporcionales, por tanto, uno es, por ejemplo, la mitad del otro, por ejemplo. Entonces, en realidad, sería, por ejemplo, U igual al un medio de B, por ejemplo. Entonces, esto vemos que tienen la misma dirección estos dos vectores y que en realidad son paralelos o hay una dependencia entre ellos, no me serviría. Pero no es así. Tenemos U y B que tienen direcciones distintas, ¿sí? Entonces, U y B son linealmente independientes entre ellos. Ahora bien, se agregó en este plano porque por U y B pasa un plano. Y en este mismo plano se agregó este vector W. Entonces podemos ver que W es la sumatoria de U más B. Y lo podemos ver gráficamente con el método del paralelogramo. U y B tienen módulos inferiores, módulos pequeños, que no podría formar el paralelogramo. Pero si a U lo multiplicamos por 2 y a B lo multiplicamos por 3, ¿sí? Triplicamos su módulo, vemos que sí podemos formar el paralelogramo. Y ahí ustedes pueden observar fácilmente lo que ya estudiaron en secundario o en el ingreso. W es la sumatoria de estos dos vectores, ¿sí? En este caso, podríamos decir de este vector rojo largo, que podríamos ponerle otro nombre si quieren, pero en vez de ponerle otro nombre, le llamamos directamente 2U y 3B. Y dijimos entonces que W se dice que es combinación lineal de U y de B. Y habíamos visto que esto, si bien gráficamente lo pueden entenderlo más bien, lo habíamos visto un poquito con numeritos, porque dijimos, bueno, ¿cómo hacemos los cálculos? Si sabemos hacer los cálculos numéricamente, para eso nos servía el álgebra, no tenemos que andar con el método del paralelogramo y graficando, sino que nos colocamos, tenemos las componentes de los vectores, y es más, bueno, por ejemplo, si W fuera 14,8, U 2,1, D 4,2, ni siquiera me hace falta graficar. Dijimos, como dice acá, como hacemos la combinación lineal, W igual a K1 por U más K2 por B. Y de esta combinación lineal armamos este sistema de ecuaciones, ¿se acuerdan? Resolviendo este sistema de ecuaciones, que es fácil porque es un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, nos queda que K1 es 2 y K2 es 3. Por lo tanto, existen los escalares que me hacen posible la combinación lineal, por lo tanto puedo decir que W es combinación lineal de U y de B. Bien. Todo esto, ¿se acuerdan? ¿Tienen alguna duda, una pregunta? No, ninguna duda. Bien. Profe, Entonces, sí. perdón. En la primera ecuación de 2K más 4K2,
Si cambiamos el K1 por 2 y el K2 por 3, no da 14, da 16. No me O digas. sea, recién me estoy 4. dando cuenta. O sea, quedaría 2 por 2, 4, más 4 por 3, 12. Y 4 más 12. 16, sí. Bueno, qué buena observación, pero eso es porque metí la pata en algún lado. Bueno, ya voy a ver a dónde metí la pata. Pero bueno, háganle cuenta. ¿Dónde metí la pata? Qué tontis, qué tontis. Bueno, vamos. ¿Por qué rompiste mi ilusión de esa manera? Es sucedido. Bien, entonces, aquí tenemos resuelto este sistema perfectamente resuelto, como siempre. Y vamos a recordar que en aquella clase les pregunté cómo tendría que ser W para que no se pudiera obtener por combinación lineal de U y de B. Y alguien se había dado cuenta. ¿No habías dicho paralelos? Si U y B fueran paralelos, no me servirían para conformar a W porque tendría una sola dirección. Pero U y B tienen diferente dirección, por lo tanto son linealmente independientes. Vamos a profundizar en ese tema. Ahora, W, como podemos ver acá, tanto en el gráfico como numéricamente, se puede obtener por la combinación lineal de U y de B. Y habíamos dicho también que, por ejemplo, si yo tuviera este vector, por ejemplo, que llamamos S, este vector S también es combinación lineal de U y de B, ¿sí? Y si yo tuviera otro vector acá, que está en el mismo plano, que pasa por U y B, también es combinación lineal de U y B. Porque se acuerdan que yo les decía, para adelantarles, de que en realidad un plano tiene hasta dos vectores linealmente independientes. Cuando yo agrego un tercero, siempre ese tercer vector va a ser combinación lineal de los otros dos. O sea, una vez que yo tengo dos vectores linealmente independientes, si agrego más vectores, seguramente hay combinación lineal. Entonces, yo les pregunté a aquella oportunidad, ¿cómo tendría que ser W? O sea, ¿cómo tendría que ser el vector para que no pueda ser combinación lineal de U y de B? Para que yo no encuentre escalares. ¿Que esté fuera del plano? Exactamente. Que W estuviera, que es muy difícil poder graficarlo así, pero sería que W saliera de la pantalla hacia ustedes, ¿sí? Ustedes tienen U, B, acá todos estos vectores están en el plano de su pantalla en este momento. Si ustedes tuvieran un vector que saliera al espacio y saliera hacia ustedes de la pantalla, ese vector tendría una dirección distinta que yo no podría obtenerlo por combinación lineal de U, de B, ni W, nada, ¿sí? Porque me estaría faltando una dirección. Entonces, ya estaríamos en R3. Eso lo habían logrado más o menos comprender en la primera clase, en la segunda clase, no sé. Y ahora vamos a ver de que en el apunte, aquí, hay una gráfica que explica combinación lineal, pero lo explica en R3 justamente. Entonces, si supongamos, sería como que, supongamos este E y G, sería como mi U y mi B de recién, ¿sí? En el plano. Y mi W estaba acá, estaba en el mismo plano que U y B, en este caso E y G, ¿se entiende? Estaban todas en este plano. Ahora, para perspectiva, si ponemos este H, vemos que este H está no está en el mismo plano que E y G. Por eso
está acá este paralelepípedo acá para mostrar de que hay una perspectiva de 3D, ¿sí? Entonces aquí yo tenía E y G sería como mi U y mi B, por ejemplo. Mi W estaba acá en el mismo plano que pasa por E y G. Para que tener un vector que no pueda hacer combinación lineal de E y G, tiene que estar ya en otra dimensión, está en 3D. Entonces necesitamos otro vector para poder combinarlo. Acá tenemos el vector H. Este vector H, y sí, este vector que en vez de W se llama A, este vector A está en 3 dimensiones, en el espacio, ¿sí? Y tenemos 3 vectores en el espacio, E, G y H, con 3 direcciones distintas. Entonces, acá lo que dice, estoy hablando de lo que dice acá en el texto del apunte. Podemos marcar las proyecciones de A sobre estos 3 vectores, y las proyecciones serían A1, A2 y A3. Por lo tanto, así como W, cuando hacíamos en el plano, hacíamos que W, pues, formábamos el paralelepípedo para poder encontrar que W era la sumatoria de 2U más 3B. En este caso, en vez de un paralelepípedo, formamos en vez de un paralelogramo, formamos este paralelepípedo, y entonces vemos que A es la sumatoria de A1, A2 y A3, y por lo tanto, fíjense que A1 sería lo mismo que en la dirección de E, y por lo tanto A1 es E multiplicado por un lambda. A2 es G multiplicado por un lambda, y A3 va a ser H multiplicado por un lambda. Por lo tanto, A es igual a lambda 1 por E más lambda 2 por G más lambda 3 por H. Es decir, lambda 1, 2 y 3 serían los K1, K2, K3 que hablábamos recién, ¿sí? A es una combinación lineal de estos 3 vectores que son 3 vectores en el espacio, multiplicados por un escalar, ¿sí? Esta es la combinación lineal que hace. Entonces, haciendo la comparación, entonces yo acá les había explicado combinación lineal de una manera sencilla usando un plano, porque es mucho más sencillo. Acá es la misma aplicación, pero ya estamos en el espacio, ¿sí? Entonces acá yo les decía, ¿cómo tendría que ser W para que no pueda hacer combinación lineal de U y de B? Y tendría que estar en el espacio, tendría que ser como A, ¿sí? E y G sería mi U y B, W está acá, entre medio de ellos, o sea, entre medio, en el mismo plano, y para que no pueda hacer combinación lineal de E y G, tendría que estar en el espacio, como está A. Yo ahí, A no puedo obtenerlo por combinación lineal de E y G, necesito otro más, necesito H. ¿Se entiende? ¿Un poquito? Bien. Bueno, Sí, más o profe. menos por ahí va la mano. Ahora bien, si yo tuviera un back, ¿cuál es la idea de esta unidad? Empezar a hablarles de que, digamos, no es, por eso digo que no es una unidad nueva, es algo que ya lo dábamos anteriormente, solamente que no lo hablamos como una unidad, sino que eran conceptos que en toda la materia tienen que estar presentes en realidad. ¿Cómo hago para, dado era la idea de que los vectores, no solamente hay vectores X, Y, Z, ¿sí? Sino que los vectores pueden tener n componentes. ¿Cómo hago para ahora tener un vector que no sea combinación lineal de E, G y H? Es decir, que no me alcance E, G y H. Cuando hablábamos del plano, dijimos, bueno, para que no me alcance U y B, tendría que ser un vector que salga de la pantalla. Acá sería A, ahí me salgo del plano. Ahora, ¿cómo tendría que ser un vector que tampoco me alcance con E, G y H? ¿Qué tendría que pasar? Tendría que ser un vector que esté en otra dimensión. Estaríamos ya hablando de R4. No es exactamente, R4 no implica que sea dimensión 4,
hay una relación, pero después lo vamos a ver cuando vemos espacio vectorial. Pero tendría que estar seguramente en R4. Entonces yo ya no lo podría graficar. Necesitaría otro vector, G, H, y otro vector más, que tampoco lo puedo graficar. Entonces escapa a lo que nosotros conocemos porque nosotros vivimos en R3. Pero analíticamente, algebraicamente, sí se puede calcular. Es exactamente lo mismo. Todo lo que fue válido hasta ahora en R2 y en R3 es válido para R4, R5, Rn. Entonces un vector no necesariamente tiene que tener 2 componentes o 3 componentes, sino que puede tener n componentes. Y yo puedo hacer una combinación lineal, como veíamos acá, de B, que B puede tener n componentes, ¿sí? A1, en vez de a X, a Y, a Z, puede ser A1, A2, A3, A4, A5, a N, o B1, B2, B3, sí, los componentes, B1, B2, B3, Bn, y puede estar, puede ser combinación lineal de B1, B2, B3, B4, Bn, ¿sí? Entonces, esa es la idea de esta unidad, es aclarar algo que en realidad siempre se aclaró en la materia, que es que los vectores pueden tener mucho más componentes, pero el tema del álgebra es que no hace falta graficar todo. Una vez que sabemos solucionar numéricamente, solucionamos todos los problemas, aunque no los podamos graficar. Y estos vectores pueden significar en un problema de ingeniería un problema con múltiples parámetros, ¿sí? Por ahí 3 parámetros X y Z no nos alcanzan, necesitamos más parámetros. No nos hace falta graficar, nos hace falta resolver nada más matemáticamente. En el ejemplo, en la punta hay un par de ejemplos para ojear y ver, pero por ahora vamos a avanzar. Vamos a avanzar en la matemática y vamos a avanzar en los ejemplos. Vamos a ver en todo caso en la clase consulta, si quieren. Son ejemplos prácticos, digamos. En cambio, vamos a ver ejemplos numéricos, y los ejemplos prácticos podemos ver más adelante, en la clase consulta. Entonces, ahora vienen estos conceptos bien, que son muy importantes y que lo vamos a utilizar en toda la materia. Los vectores linealmente independientes y vectores linealmente dependientes. Yo les había adelantado que acá U y B son linealmente independientes porque tienen direcciones distintas. Les adelanté que si U, o si dos vectores, por ejemplo estos dos vectores que tienen la misma dirección, son paralelos, a lo mejor este es un medio de este, ¿sí? Acá hay dependencia lineal. En cambio, estos dos vectores, U y B, tienen direcciones distintas y son linealmente independientes. W ya es combinación, ya no tiene una dirección distinta. Para que sea una dirección distinta, ahora tendríamos que irnos al espacio. Acá, sí, H tiene dirección distinta a E y G. Bien, pero ¿cómo hacemos eso matemáticamente? Cuando los vectores son linealmente independientes, ¿cómo podemos saberlo matemáticamente? Lo que hacemos es el conjunto de vectores B1, B2, Bn. Si son linealmente independientes, hacemos una combinación lineal de ellos para obtener el vector nulo. Si la única posibilidad para obtener el vector nulo es que los escalares K1, K2, Kn sean todos ceros y nada más que cero, entonces se dice que B1, B2, Bn son linealmente independientes, con seguridad. Sin embargo, si existe alguna posibilidad de encontrar este vector nulo cuando los escalares, alguno, todos, o aunque sea un escalar de estos, sea distinto de cero, entonces esos vectores son linealmente dependientes. Claramente, si yo lo que busco es el vector nulo, claramente que si la solución fácil, la trivial, la obvia,
es que yo anulo, o sea, si todos los escalares van a ser 0, obviamente anulo todos los vectores y voy a obtener el vector nulo. Esa posibilidad siempre está. Pero cuando esa es la única posibilidad, se dice que los vectores son linealmente independientes. Cuando además de esa posibilidad existe alguna otra forma de combinar linealmente estos vectores y obtener el vector nulo, entonces en ese caso se dice que estos vectores son linealmente dependientes. Vamos a tratar de ver el ejemplo fácil anterior. En este, por ejemplo, si a mí me dicen W, U y D, ¿son linealmente dependientes o independientes? A mí me preguntan eso, yo lo que puedo hacer según esa definición, acá dice combinación lineal, pero según esa definición dice que yo tengo que hacer esto. Tengo que decir, bueno, K1 por W más K2 por U más K3 por B igual a 0. Entonces eso dice la definición, que si yo coloco los tres vectores en combinación lineal para obtener el vector nulo, si encuentro que escalares distintos de 0 para encontrar este nulo, hay una dependencia lineal. ¿Qué va a pasar en este caso? Que no sabemos. En este caso, En este caso, ¿qué va a pasar? Evidentemente, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son mis escalares? 2 y 3. Acá. 2 y 3, para acá va a ir 2 y 3, ¿sí? Acá 2 y 3. Y acá, K1 que es igual 1, supongo. a menos 1. Porque 2, fíjate, que Ah, W, claro. Sí. claro, Ujú, 2U más claro. 3B es W. Entonces esto es W. Claro. Y entonces acá se me anula. Si K1 es menos 1, esto me da 0. Entonces, en la definición lo que dice es que si a mí me preguntan si W, U y D son linealmente independientes o dependientes, lo que tengo que hacer es combinarlos para obtener el vector nulo. Hago sistema de ecuaciones y con un sistema de ecuaciones que va a quedar de 3 incógnitas, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que vamos a saber resolver más adelante, cuando veo que existen otros escalares además del 0, 0, porque obvio que si pongo 0, 0, 0 me va a dar 0, pero si existen otras formas de que me dé el 0, entonces, entonces quiere decir que son linealmente dependientes. Es decir, que uno de estos vectores puedo obtenerlo como combinación lineal de los otros. En este caso, claramente, claro, este era 2, este era 3 y este es menos 1. Que si yo hago acá, hago, si yo hago 0 acá, paso el W para el otro lado. U más 3B menos W, ¿sí? Entonces esto es menos 1. Bien. Más o menos por ahí viene la mano. Algo más que tenga que decirles de esto, la verdad. Ah, bien, acá tengo ejemplos. Ejemplos prácticos que todavía ustedes, estos ejemplos se los hago. A ver, este ejemplo es de vectores en R2, entonces ustedes lo podrían resolver porque aplican igualación o alguno de los métodos que ya conocen de la secundaria y no tienen problema. Pero para, por ejemplo, vectores en R3, ya se les pueden aplicar los mismos métodos, porque los métodos que aprendemos en la secundaria les sirve, pero se hacen engorroso, y hay métodos que aprendemos en álgebra que son mucho más sencillos a la hora de resolver sistemas con más incógnitas, con n incógnitas en ecuaciones. En este caso, por ejemplo, vectores en R3, tenemos B1, B2, B3, y nos preguntan si son linealmente dependientes o linealmente independientes. Entonces lo que vamos a hacer es plantear la combinación lineal de estos tres vectores para obtener el vector nulo. Como dijimos, si nos da que
solamente haciendo 0, 0, 0 se hace 0, o si hay otra posibilidad, ahí vamos a saber. Para eso tenemos que resolver este sistema de ecuaciones, que nos queda de 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Resolvemos por Gauss-Jordan, que vamos a aprender después el parcial, cómo se resuelve. Y en definitiva nos da que la solución es que K1 es igual a 0, K2 es igual a 0, K3 es igual a 0. O sea, la única solución posible para este sistema de ecuaciones es la trivial, es que todos los escalares sean 0. Por lo tanto, estos tres vectores son linealmente independientes. No hay forma, no hay otra forma. Son linealmente independientes. Serían como el E, G y H que vimos antes, ¿no? Como estos. Como el E, G y H. Pero no hace falta graficarlos. Acá, haciendo el sistema, estamos seguros que son linealmente independientes. Acá tenemos otro ejemplo, en donde lo único que hice fue cambiar la componente de uno de estos vectores, y entonces, bueno, hacemos lo mismo, a ver si son linealmente independientes o independientes. Hacemos el sistema, resolvemos por Gauss-Jordan, y acá resulta que es un sistema indeterminado, esto ya lo vamos a ver después del parcial, cómo se resuelve. Y resulta que, por ejemplo, además del 0, 0, 0, hay otros valores, hay infinitos, pero por ejemplo, un valor posible es si K1, por ejemplo, lo hacemos valer menos un quinto, K2 menos 7 quintos. Este sistema está bien hecho, porque el primero, como era tan fácil, no lo verifiqué mucho, en cambio este sí lo verifiqué bien. En estos problemas, por ejemplo, si K1 es menos un quinto, K2 menos 7 quintos y K3 1, resulta que también llegamos al vector nulo, no solamente haciendo K1, K2, K3, 0. Entonces, en este caso, por definición, los vectores B1, B2, B3 son linealmente dependientes. Dependientes. Bien, bien, bien. ¿Se entendió un poquito, aunque sea a grandes rasgos la idea? Sí. Toda esta explicación, digamos, los ejercicios estos no, pero después los veremos. Claro, después el Gauss-Jordan te parece un número medio raro, pero bueno, eso en realidad es fácil. Después lo aprendemos. El tema es que cuando hacemos la combinación y resolvemos el sistema, este es un método nada más para resolver 3×3. Pero pasa lo mismo que hicimos con el paralelogramo. Ahí resolvíamos un sistema chiquito, acá resolvemos un sistema un poco más complejo, pero pasa esto. Cuando encontramos que hay otros resultados distintos al 0, 0, acá si ponemos, si empezamos a hacer la cuenta de menos un quinto por 1, menos 7 quintos por 2, más 1 por 3, nos tiene que dar 0 acá. Y así con todos nos da el 0, 0, 0. Entonces, si logramos obtener el 0, 0, 0 usando otros escalares que sean distintos de 0, quiere decir que estos tres vectores B1, B2, B3 eran linealmente dependientes. Es decir, que no estaban como, ¿qué quiere decir? Que esto acá, si fueran linealmente independientes, serían como E, G y H. Pero como hay una dependencia, y es probable que uno de esos vectores por ejemplo, por más que tenían tres coordenadas, estaban en el mismo plano, por ejemplo acá. ¿Sí? Entonces B1, B2, B3. En cambio, en el primer ejemplo, que eran linealmente independientes, B1, B2, B3 era como que era E, G y H. En el segundo, significa que está acá, en el mismo plano, por lo tanto había una dependencia lineal. Bueno, lo importante es que vayan teniendo y esos conceptos que después, yo de estos temas así bien profundos se los voy a tomar en el segundo parcial, ¿sí? Pero en el primero es importante que ya vayan teniendo noción, porque lo tienen que ir integrando lo que vemos. Entonces vamos a ver qué matrices van a integrar esto.